Iniciamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de libros. De hecho, lo tenemos acá. Las tramas ocultas del 18 de octubre. Nuestro invitado de hoy es Carlos Tromben, el autor de este libro de Editorial Planeta, y que nos va a hablar sobre justamente la escritura, el proceso, la trama de este libro, que tiene tres tramas en realidad: financiera, política, anarquista. Aquí está el libro, las tramas ocultas del 18 de octubre. Está con nosotros Carlos Tromben, a quien le damos la bienvenida. Carlos, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, Armando. Bueno, al inicio siempre consultamos el tema de cómo abordar esta situación, ¿no es cierto? Es algo que quizás para algunos parecer lejano, a pesar de que fue hace, ¿cuánto?, 5 años atrás. ¿En qué momento decide iniciar la escritura de este libro para poder abordar esta trama oculta el 18 de octubre? Fue hace diría que fue hace como un año y medio, aprox, ¿sí? Año y medio en que, bueno, cuando estaba el proceso, después del primer proceso constituyente fallido, creo que fue por esa época aproximadamente cuando, eh, reuniendo o juntando en conversaciones o en fin, de distintas fuentes, me surgió la idea de abordar este hecho histórico y reciente, como tú dices, desde perspectivas distintas a las habituales, ¿no? Y en ese sentido, estaba dando vuelta en ese momento el tema económico, como el país todavía no se recuperaba del impacto del estallido y sobre todo de la pandemia posterior, y se estaban al mismo tiempo en ese momento iniciando el procesamiento de dos militantes anarquistas eh, formalizados por delitos de colocación de artefactos explosivos en distintos puntos de Santiago, antes y después del estallido. Se juntó todo eso, por ahí también se divulgaron algunas teorías conspirativas respecto al estallido en el mercado financiero, en relación a supuestas especulaciones con deuda pública nacional antes, durante y después del estallido. Y entonces todo eso entró en la batidora, como típicas en términos de los políticos, el acuerdo, la calle, la supuesta trenza narco-anarquista, barras bravas, delincuentes comunes para cometer destrozos. Entonces, por eso traté de apartarme un poco de esa perspectiva y aportar otras. Esa fue la génesis del libro. Hay algo interesante también en el libro de que obviamente no es un aborde completo del estallido social, sino que tú finalmente, por así decirlo, destacas dos temas puntuales. El primero que me gustaría que me comentara es sobre el tema de los asset manager, que es un tema que se repite en el libro, Mm, y que no es un tema que mm. haya abordado ni que se haya descrito tan profundamente ni se haya comentado abiertamente en el tema de la política, medios de comunicación, etcétera. Claro, precisamente es una trama oculta en el sentido de que en los meses previos al estallido, uno de los factores que elevó la temperatura, que elevó a la población, en particular eh, partidarios y detractores del gobierno en ese momento, de Sebastián Piñera, era la reforma tributaria. En realidad era una contrarreforma tributaria que buscaba revertir los incrementos de tributación introducidos por el gobierno de Bachelet II, a través de un mecanismo bien enredado de explicar, pero tiene que ver con la, el carácter integrado o no integrado que debe tener la tributación de las grandes empresas del país, de sus dueños. Porque los dueños de las grandes empresas no son dueños directos, sino que usan sociedades de inversión entre medio, muchas. Por eso se habla muchas veces de cascadas, ¿no? Una empresa que venía de otra y de otra y de otra y de otra, y finalmente llegamos a Sokimich, a Falabella, a grandes empresas. Esas empresas y sus dueños comenzaban a pagar más impuestos después del año 2015, en que entró en vigor la reforma tributaria de Bachelet II. ¿No? 800 millones de dólares anuales, dependiendo del nivel de crecimiento. Eso es lo que prometió Piñera durante su campaña electoral, fue revertir eso, ¿sí? Y trabajar los impuestos de esas grandes empresas. Pero como esa es una medida que no es necesariamente popular, porque equivale a favorecer a los más ricos, se disfrazó un poco eso de estímulo al crecimiento económico. Y no era cierto. Ningún economista serio
puede sostener que con 1.000 millones de dólares que se le devuelven a los ricos, va a haber un efecto macroeconómico muy grande. Eso es una gota en la arena de una playa. El PIB de los chilenos es de 200.000 millones de dólares. Entonces, 1.000 millones era absurdamente poco para estimular la economía. No tenía nada que ver con eso. Pero sí es bastante dinero para los dueños de las empresas. Sí, son ganancias interesantes. Y cuando las empresas y sus dueños, las grandes empresas y sus dueños pagan menos impuestos, esas utilidades suelen reinvertirse en el propio negocio o en el mercado financiero, ¿sí? En la forma de fondos mutuos, fondos de inversión, etcétera, activos financieros. Entonces, esos activos financieros son manejados por los asset managers, y no solo porque las grandes administradoras de fondos que hay en Chile, que son Moneda Asset, la Reinvial, BTG Pactual y varias más, como 40 fondos y empresas que manejan familias de fondos. Entonces, ellos iban a ser los principales beneficiados de esa medida, de esa reforma tributaria, no la población, no la economía en su conjunto, no los indicadores macroeconómicos relevantes, sino ellos, un grupo reducido de gente que ya tiene mucho. Entonces, eso se discutió y bastante en el Congreso, la oposición del momento, Frente Amplio, ex concertación, impugnó esa medida por estos motivos que te señalo. Era evidentemente regresivo, visiblemente poco relevante para el crecimiento económico de la nación, no iba a generar mayores empleos, porque esas grandes empresas son las que menos empleo crean. La mayor parte del empleo del país a las pymes. Y estas medidas no tenían nada que ver con las pymes. Las pymes ya tenían tributación específica para ellas. Artículo 14 ter del Código Tributario. Ya estaba. O sea, y si había pymes que tuviesen tributación de grandes empresas era porque las estaban engañando sus contadores, no porque la reforma de Bachelet las hubiese perjudicado. Entonces, los asset managers iban a ser los principales beneficiados. Y nunca se hablaba de eso, nadie lo decía, nadie mencionaba, salvo un experto tributario, Bustos, de Tax Legal, me parece que es el nombre de la empresa. Él es la única persona, el único analista, que cuando la reforma tributaria de Piñera pasó la prueba en la Cámara de Diputados, y se empezó, los medios empezaron a hacer artículos para analizar quién se beneficiaba con esto, pero lo único que dijo, aquí van a ganar sobre todo el sector financiero. Y se van a revalorizar las acciones de las grandes empresas chilenas que cotizan en la bolsa. Eso era lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, por eso los asset managers, calladitos, desde atrás, en la sombra, iban a ser los principales beneficiados de esa reforma. Ellos y sus grandes clientes. Además, y eso contribuyó a elevar la temperatura social porque se discutió mucho, se problematizó en las redes sociales, en el Parlamento, fuera del Parlamento, en los medios. Esta reforma no tenía ningún impacto macroeconómico, era solamente un regalo regulatorio para nosotros. Pero bueno, ese es lo que tiene que ver con los asset managers, que son los principales gestores de fondos de la nación. Estamos Nadie habla conversando. de ellos, nadie sabe. O sea, hace poco, uno de estos grandes asset managers empezó a hacer como unos ciclos de charlas con escritores chilenos famosos, Alejandro Zambra, Benjamín Labatut, charlas BTG actual. Entonces yo cuando le comentaba esto a mis colegas escritores literarios y poetas, nadie tiene la menor ni más remota y peregrina idea quién es BTG actual. Nadie sabía. Nadie sabe quiénes son estos artistas. La ciudadanía no tiene la menor idea. Entonces son cosas que quizás valga la pena poner sobre el tapete. Estamos conversando con Carlos Tromben, que es autor de este libro. Ahí está, Las tramas ocultas del 18 de octubre, editorial Planeta. Y el otro, por así decirlo, la otra trama que tú también comentas acá en el libro, que está bien desarrollada y también hace un análisis bien profundo de ello, es algo que venía, sí, desde tiempo atrás, es decir, que yo diría incluso desde el primer gobierno de Sebastián Piñera, que es el caso Bomba y el tema anarquista que se vuelve masivamente ya fuerte entre 2010 y 2018, 19 por ahí, y que tú lo tratas acá en el libro también, y que no ha sido también unido, por así decirlo, al tema del 18 de octubre. Hay una aborda y también tú lo abordas muy profundamente. Bueno, los anarquistas podríamos considerarlos que son el polo opuesto, socialmente hablando, sociológicamente hablando, de los asset managers. Ellos manejan la riqueza de terceros, de los ricos, de los grandes
de los grandes, digamos, los trabajadores delegan en los asset managers esa gestión, entonces, y los asset managers cobran comisiones, mucho plata. Entonces son personas individualistas que piensan el valor del dinero en el tiempo y no salen de eso, ¿no? Mientras que los anarquistas están en el polo opuesto de la sociedad por cuanto son grupos de jóvenes, grupúsculos a rato, muchas veces, de jóvenes con una versión casi fundamental, fiscal, estatal, policíaca, eclesiástica y económica. Entonces ellos en su composición, en sus mensajes, en sus comunicaciones, en sus foros, en los contenidos que ellos han generado a lo largo del tiempo a través de proclamas, intervenciones, el mismo mundo carcelario, donde muchos de ellos están detenidos, no sé si muchos, pero hay un número importante que están detenidos por distintas acciones, mencionan esa serie de tópicos. El cuerpo de cada persona es un templo, ellos son, a diferencia de lo que se pueda pensar, son muy austeros, son veganos, no se drogan. Esos son jóvenes disidentes en el sentido más radical del término. Y ellos comenzaron, como tú señalas, los primeros atentados fueron con Bachelet 1, el primer atentado que fue un atentado contra la ANI, con un objeto explosivo de bajo poder, y fueron escalando esto a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, hasta adquirir cierta dimensión, ¿no es cierto? Bueno, falleció un joven colocando un artefacto en la escuela de gendarmería, otro quedó con severas heridas por tratar de atentar contra un cajero automático, y hubo un atentado de cierta envergadura contra la escuela militar, en Estados Unidos, con personas que quedaron con heridas de cierta edad. Y eso motivó al gobierno de Piñera a buscar una salida, digamos, una resolución y a pedir al Ministerio Público que operara con presteza y rapidez para formalizar a las personas, encontrarlas y formalizar. Y se armó el caso Bomba, que fue un fiasco, porque la Fiscalía no pudo defender pruebas contundentes contra jóvenes ocupas. Estaban en el mundo, porque son varios mundos, ¿eh? Algunos son anarquistas fuertes, otros son meramente ocupas, otros giran en torno a estas prácticas de disidencia, pero no necesariamente están involucrados con acciones de desestabilización. Entonces, de ese caso Bombas 1 surgieron dos personajes muy emblemáticos, que son Mónica Caballero y Francisco Solar, fueron formalizados, que se conocieron en el caso Bombas, que fueron sobreseídos por el Ministerio, o sea, el Tribunal Oral, llegaron a juicio oral. Ellos probablemente eran inocentes de lo que se les imputaba, pero después empezaron a cometer actos, a hacerlo, digamos, y comenzaron a hacerlo en España, primero que se fueron a vivir a España, hicieron un atentado en España, los condenaron por ese atentado, volvieron a Chile y siguieron cometiendo atentados. Entonces, en su auto de procesamiento, Francisco Solar comenta cuáles fueron sus motivaciones para seguir cometiendo, colocando artefactos explosivos, colocaron dos antes del estallido, y uno contra el exministro Rodrigo Hinspeter, otro contra un edificio de oficinas, perdón, contra una comisaría, que fue antes del estallido, y después del estallido contra un edificio de oficinas. Entonces, hay una motivación que él elabora de manera ideológica, que es mostrar la vulnerabilidad del poder, y este poder que avasalla a todos, este poder económico que representa, en el caso de Gil Petri, que es abogado del Grupo Luxi, el rol de la policía en reprimir a los jóvenes, tenía todo un discurso. Pero también menciona que estuvo activamente involucrado en las acciones del Estado, de la primera línea, estuvo, eh, eh, directamente involucrado. Y también hay elementos, quizás circunstanciales, si tú quieres, para sospechar la existencia de células anarquistas insurreccionales en los liceos emblemáticos de Santiago, en los cuales comenzaron las movilizaciones de la semana del estallido, ¿no? Venían de antes por problemas, todos estos temas vinculados a la ley Aula Segura, a los problemas que había en el Instituto Nacional y en los otros liceos, en el Las Tarrias, en el Liceo de Aplicación, en el IMBA, y bueno. Entonces, ahí hay grupos de jóvenes súper radicalizados, a los cuales ya no les hace sentido la acción política de izquierda tradicional, llámese Juventud Comunista, Socialista, Frente Amplio, Convergencia Social. Y todo eso a ellos les suena ambición de poder,
¿no? Y ellos rechazan el poder por sí, per se, ¿no? Todo tipo de poder, todo tipo de estructura de poder clientelar. Y por eso ellos empezaron, o sea, es presumible la participación de los más jóvenes, ¿no? Que son secundarios, eh, en esas posturas súper radicales y una parte muy decidida, ¿no? Y de una virulencia o intensidad que arrastró a otros jóvenes más apáticos que estaban en las periferias que empezaron a sumar porque vivían, cada vez hay un efecto imitación, si tú quieres llamarlo, o manada, o lo que sea, en cualquier ámbito humano, ¿ah? En el mercado financiero también ocurre eso. Cuando alguien se pone de moda una acción, un tipo de inversión, todos van para allá. Y entonces, por eso me parece interesante hacer el contrapunto entre anarquismo y mercado financiero, porque ambos son súper individualistas a su manera, ¿no? De hecho, hay muchos operadores financieros que declaran libertarios, que abogan por la desaparición del Estado, igual que los anarquistas, solamente que con otros objetivos, con otros fines, ¿no? Con el mismo, a través del mismo método, socavar al Estado. Y eso, por eso están las dos tramas, me parece que eran un espejo de la otra. Si tú quieres el egoísmo, el materialismo, el afán de lucro insaciable de los asset managers, que querían más y más y más y más, y por otro lado, la fobia antiestatal, antipoder, antigubernamental, antipolicíaca, antieclesiástica de los anarquistas. Esas dos visiones del mundo que son bastante minoritarias. ¿Cuánta gente son operadores financieros en Chile? No sé, no, 1.500, no mucho, o menos quizás no llegan a 1.000. Y los anarquistas tampoco son muchos, pero de alguna manera no solo ellos, ¿no? Pero fueron fuerzas muy relevantes para llevar al país a un país con salida, que solo salió por el lado de la fuerza, de la protesta. Este libro, Las tramas ocultas del 18 de octubre, ha pasado agua bajo el puente, bastante agua. Tú lo decías, el tema de los procesos constitucionales que fueron un fracaso, de dos fracasos seguidos. Em, ¿Qué es lo que quedó pendiente? Porque hoy día uno escucha a la derecha y dice, fue violencia, fue un estallido delictual, fue algo que destruyó todo. Y por el otro lado está la otra cara de la moneda, de la izquierda, la centroizquierda, que dice, fue un proceso contra el sistema económico, contra el sistema político. Pero ¿qué es lo realmente importante, crees tú, que quedó pendiente y que finalmente, más allá del tema constitucional, que obviamente quedó ahí ya sellado, por así decirlo? Más allá de eso, ¿qué es lo que realmente de fondo quedó pendiente con el estallido? Bueno, yo creo que quedó, bueno, varias cosas, ¿ah? Pero en particular quedaron pendientes definiciones respecto a cómo se asignan, financian, viabilizan los derechos sociales. Derecho a una jubilación, derecho a salud, derecho al medio ambiente. Eso quedó un poco en el aire, bastante en el aire, aunque hay más legislaciones al respecto, ¿no? Yo creo que lo que queda como, en ese momento estaba bastante claro, pero después se ha difuminado, por lo menos en la discusión pública, es el hecho de que una sociedad demasiado individualista es vulnerable. Una sociedad que solo tiene como norte determinados objetivos de enriquecimiento individual, iniciativa privada, está bien, un enemigo puede ser eso, pero que sea solo eso el motor de la sociedad, la hace vulnerable. Y hace sobre todo vulnerable a la frustración que genera en la gente no poder cosechar individualmente los frutos de ese supuesto progreso, o desarrollo, o crecimiento, ¿no? Entonces, los economistas dicen lo importante es crecer. Sí, está bien crecer. Y eso sería lo único importante. Los mecanismos distributivos no son relevantes en ese análisis. Y esos son precisamente los que generan mucha rabia, mucha frustración, en particular en todo Chile. Creo que eso es lo que está al debe, o sea, hacernos cargo de problemas sociales. Y son a su vez problemas individuales. Problemas de salud mental, problemas de angustia, problemas de soledad, problemas de sentido de la vida. ¿Sí? Sentido de la vida. Y eso quedó totalmente al debe. Y por otra parte, el rol que le cabe a los gobiernos, ¿no? Porque si hay algo que caracterizó al gobierno anterior
fue, un segundo. Sí, estamos conversando con Carlos Tromben, que es autor de este libro. Ahí está, Las tramas ocultas del 18 de octubre. Estábamos conversando sobre lo que quedó pendiente, ¿no es cierto? El tema, tú lo decías, de los derechos sociales y el tema político también, que al final se mantuvo ahí, sobrevivió. Sí, sí. Bueno, lo que te estaba señalando es que creo difícil que los gobiernos en lo sucesivo de cualquier tendencia sean tan impermeables a lo que está diciendo la calle, ¿no? O lo que, o como un termómetro, o muestra, si tú quieres, las redes sociales, ¿no? En ese sentido, el gobierno de Piñera está muy en una torre de marfil, con una agenda internacional súper ambiciosa, de liderar ciertas discusiones globales en materia económica, social, medioambiental también, sí, sí, también era un compromiso que tenía el gobierno. Y se lo habían tomado bastante en serio, pero desatendiendo esa frustración social de ciudadanos que no están en esa, que no tienen como espacio o horizonte, digamos, de desarrollo las grandes construcciones internacionales, tecnológicas de hoy. Entonces, en ese sentido, hay no, no identificado de parte de los funcionarios de gobierno. O sea, si el mismo día, el mismo Gonzalo Blume lo reconoce en su libro que el día viernes 18 de octubre estaba, esto va a irse a la playa. ¿Dónde estaban los informes? Habían recibido informes que alertaban de situaciones delicadas en el plano social, los habían recibido de la FECOM, de la ANI, pero estaban guardados en el último, el último cajón porque eran palabras, o sea, nadie a nadie le pasó por la cabeza elevar esos informes para que llegara al presidente y, ojo, no es solamente APEC, COP, no sé cuánto era la de ese momento, sino que hay problemas sociales en la base, la gente que toma la micro, que está en el paradero de Santiago a las 7 de la mañana. Esa es la gente que vota y que está enrabiada, que está frustrada. Carlos Tromben, no sé si has recibido ya comentarios acerca del libro, porque claro, es un libro muy interesante además porque nos saca, claro, como tú lo decías, lo de Blumel es un libro que es como lo que me pasó a mí dentro de, ¿no es cierto? Sí, Que sí. muchos lo citan. Eh, pero este es un libro que va más al fondo, por así decirlo. No sé si has tenido la opción de comentar con otras personas o has recibido ya comentarios a propósito de Sí. gente que lee el libro que encuentra una trama diferente más allá del estallido. Claro, se han publicado libros, numerosos libros de ensayo, desde disciplinas como la ciencia política, la economía, la sociología, ensayos que son de difusión académica, muy serios. En ese sentido, mi libro tiene un tono más narrativo, me va contando una historia, identifica personajes que están ubicados en lugares completamente distintos en la sociedad, eh, eh, son todos reales, ¿no es cierto? Conversé con muchos de ellos, con otros tuve que construir un poco de su historia a través de documentación y prensa, pero es una historia, es un relato, es una especie de mapa sinóptico, pero narrativo, de lo que ocurrió en los días previos, durante y después del estallido. Entonces, en ese sentido, muchos lectores agradecen ese tono narrativo, ya permite una lectura fácil y rápida, poniendo sobre la balanza todo el tinglado, como señalabas tú, eh, tinglado financiero, todos estos círculos anarquistas que nadie está tomando en serio, nadie le importaban, todo se daba por terminado, eso con el caso Goma, y las tramas políticas que estaban discutiendo proyectos de ley bastante sensibles. Y en ese sentido, el libro muestra también cómo todas las corrientes políticas se vieron tomadas por sorpresa, trataron de acomodarse a los hechos de manera más o menos fuerte, ¿no? La izquierda también. El gobierno tardó mucho en encontrar un relato. El mismo presidente Piñera pasó erráticamente desde un tono conciliador a otro guerrero, a otro en fin, el discurso de la guerra, los primeros discursos eran como de unidad, hemos escuchado, hemos
vamos a hacer esto, vamos a ayudar a la gente, los empresarios también, vamos a subir los sueldos, hay que escuchar, hay que dar hasta que duela. Y la izquierda también, la izquierda parlamentaria me refiero, también tomaba por sorpresa tratando de hacer gestos para la calle, para congraciarse con la calle, pero la calle no los quería ver, ¿no? Entonces ahí cometieron muchos errores políticos que le han penado al gobierno, pues, varios de ellos. Entonces tampoco tenían una capacidad de procesar los hechos. Yo hablaba con parlamentarios, el oficialismo actual, estábamos tomados por sorpresa, no sabíamos qué hacer. Tratábamos de ir a los cabildos, pero la gente no nos quería ir, ¿no? Nosotros éramos parte del problema. Hay una autocrítica de varios de ellos al día de hoy. Entonces tampoco sabían mucho y también les dieron la pata y también se metieron en problemas porque estaban en otra sintonía. No estaban con la sintonía callejera, clase mediera de las periferias o de las ciudades de fuera. Carlos Tromben, autor de este libro. Gracias obviamente por el libro, porque además es una fuente interesante, y tú lo decías, es una historia que hay que conocer, las tramas ocultas del 18 de octubre, que es justamente eso, Asset Manager, anarquista, está también el relato, la cronología de lo que ocurrió en nuestro país en 2019, con todo lo que destapó ahí, el estallido, revuelta, y todo lo que vino después también. Hay un análisis profundo en este libro de Editorial Planeta. Así que, Carlos, muchas gracias por el tiempo. Éxito también porque Carlos es un escritor prolífico, así que siempre estamos ahí esperando lo que salga de Carlos Trombe. Muchas gracias, Armando. Te mando un abrazo y muchas gracias por la entrevista. Gracias, un abrazo igual. Que tengas buen día.